saludo a la querida Renata Turrent, quien ya está lista para la mesa de diálogo con el maestro Jaime Hernández. ¿Cómo estás, Renata? Te saludo con mucho gusto. Hola, querido Vicente, Jaime, y por supuesto a toda la audiencia que gusta estar por acá. Gracias por llegar a la cita, mi querida Renata. Y al querido Jaime Hernández, ¿qué le puedo decir? Agradecido en el alma que le esté poniendo pecho a las balas, profesionalmente hablando, en las noches de Sin Censura, los Sin Censura nocturnos. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Querido Vicente, fíjate que ya me dicen el supletorio. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ay, Jaime. Bueno, a ver, ¿cómo ven, mi querida Renata? Lo ocurrido en la mañanera hoy no me parece coincidencia que venga Jorge Ramos en plena discusión en el Senado de esta iniciativa de alargar el tiempo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028. Hace su circo. El circo ayer fue en el Senado con estos senadores de oposición. Y bueno, dame tu opinión, querida Renata, para entrarle de lleno a la mesa. Bueno, sí, por supuesto. A mí me gustaría empezar un poco retomando lo que dijo el presidente hoy en la mañanera sobre esta hipocresía del PAN. Qué curioso que después de haber hecho de este país desgraciadamente un cementerio, se atrevan a salir a decir y haber sacado al ejército de manera ilegal, de manera inconstitucional, ahora se opongan a que las Fuerzas Armadas sigan haciendo las labores que desgraciadamente tienen que hacer por la guerra en la que nos metió Felipe Calderón, pero de manera legal, ¿no? Es increíble porque lo que implícitamente están diciendo es que, digo, claramente no tienen ninguna convicción, claramente lo que están haciendo es bloquear cualquier cuestión que pueda ayudar a avanzar todo posible avance de este gobierno, incluso si esto incluso que esto tenga que ver con la vida de la propia gente. Es increíble que el PAN salga a decir que esta no es la ruta, sino que la ruta la tienen ellos cuando gobernaron este país por 12 años y no pudieron hacerlo, y cuando gobiernan uno de los estados el estado más violento de todo el país, que es Guanajuato. Es increíble que de verdad me parece ofensivo que puedan tener tanto cinismo para salir a decir que esa no es la ruta, que la ruta de la militarización, cuando ellos militarizaron la seguridad pública por haber hecho una guerra que no tenía ningún sentido, más allá de legitimar a un presidente que se robó una elección. Yo creo que la gente sabe perfectamente qué significa esto. Creo que la gente de Guanajuato, estoy segura, ¿no? Ahí están los datos, que quisiera tener una Guardia Nacional e incluso el Ejército mientras se consolida la Guardia Nacional para labores de seguridad. Que no queramos tener al Ejército y a la Marina en las calles para hacer labores de seguridad, es obvio que nadie queremos hacerlo, pero es imposible pedir que se desmilitarice un país que tiene un crimen organizado totalmente militarizado. Es imposible. Ningún analista de seguridad serio lo disputa, ¿no? La necesidad de tener fuerzas militares en las calles para la pública, desgraciadamente. Ahora, a mí me gustaría conectar esto con la reforma aprobada de la Guardia Nacional, pues es la única opción, la única ruta que se ha propuesto de manera seria de cómo sí se puede sacar al Ejército y a la Marina de las calles. Me gustaría explicar muy rápidamente por qué. Se ha hecho un rollo en la conversación pública de que el Ejército absorbe a la Guardia Nacional. Esto es falso. El Ejército no absorbe a la Guardia Nacional. La Secretaría de Defensa Nacional absorbe operativamente y administrativamente la Guardia Nacional. ¿Por qué es importante esta diferencia? Bueno, porque la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, ahora tiene 3 corporaciones en su mando: la Guardia Nacional, las Fuerzas Aéreas y el Ejército. Tanto las Fuerzas Aéreas como el Ejército están entrenados
para labores bélicas, para labores de protección, de seguridad nacional, de soberanía. Mientras que la Guardia Nacional, por diseño, en la ley, si ustedes leen la iniciativa, que ahora es reforma de la ley de la Guardia Nacional, por diseño, las fuerzas de la Guardia Nacional son entrenadas como una policía militar. Entonces, explícitamente la ley dice que tanto el uso de la proporcional de la fuerza, el tipo de armas que usa la Guardia Nacional, las leyes a las que están sujetas, el objetivo de la Guardia Nacional, que es proteger la vida y la propiedad privada y la paz y la tranquilidad de la gente, son distintas a las de las otras dos corporaciones que están dentro de la Sedena. Entonces, por eso es importante, no solamente es una diferencia semántica, es una diferencia importante que Juan Pablo Morales, un historiador, aportó a la conversación pública y que creo que es muy importante retomarlo para poder hacer este análisis de manera más seria. Lo importante de esto es que al tener la corporación de la Guardia Nacional bajo su propia comandancia y una comandancia distinta a la del Ejército, es decir, ahora les decía, estas tres corporaciones, Guardia Nacional, Fuerzas Aéreas y Ejército, tienen sus propias comandancias, ya decía yo, ¿no? Tanto el objetivo son distintos, pero además de todo, esto significa que al entrenar a la Guardia Nacional como policías militares, eventualmente van a poderse hacer cargo estos 150,000 guardias nacionales de los trabajos de seguridad pública, y entonces se va a poder sacar al Ejército de la Marina de las calles, ¿no? De hacer labores de seguridad. ¿Esto qué representa? Bueno, es un cambio muy importante porque, como decía, dentro de estas tres comandancias, el entrenamiento, el adoctrinamiento es distinto. Entonces, esta es la única ruta que permite que una policía militarizada, sí, pero policía, pueda encargarse de las labores de seguridad y no se siga manteniendo el Ejército. Porque antes de esta reforma de la Guardia Nacional no había una ruta seria para sacar en el mediano plazo al Ejército y a la Marina de las calles. Ahora, que no se puedan sacar hoy todavía porque la Guardia Nacional no está consolidada, claro, es cierto, y para eso es que se pide se busca esta reforma para mantener al Ejército y a la Marina en labores de seguridad de aquí hasta 2018 de manera constitucional. Mi querido Jaime, también escucho tus opiniones porque el tema es extenso, es complejo y bueno, pues agrégale el ruido generado por Jorge Ramos en la mañanera y bueno, ya mostraba algunas de las declaraciones de ayer en el Senado. Sí, yo creo que el presidente, fue interesante la forma como hizo la crónica de circunstancia al señalar, al reconocer que solamente les faltaba un voto, y cuando en realidad, porque fíjate que a última hora también se rajó el senador priista por Sinaloa, Mario Zamora, que ya lo tenía apalabrado, el secretario de Gobernación se echó para atrás porque en la mañana Mario Zamora había tenido un encuentro con el secretario de Gobernación en un restaurante y que lo balconean en la Cámara de Senadores, entonces se echó para atrás, entonces en lugar de un voto ya les faltaban dos porque se echó atrás este senador, pero yo quiero solamente hacer la lectura de con lo que me quedé ayer es uno. Yo vi ayer mucho pancho de la oposición, Kenia Rabadán, bueno, no. Pero fíjate que esto te habla del cambio de los tiempos, querido Vicente, porque antes los senadores del PAN, a la chita callando, aprobaban todo lo que les lanzara el gobierno. ¿Y por qué a la chita callando? Porque ya los habían comprado a golpe de billetazos, ¿no? Así pasó con las reformas, energética, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sí no protestaban, ahí no se ponían, no salían a ponerse ahí muy fufurufos, como dirían Cantinflas. Y esto te demuestra cómo la cultura parlamentaria o legislativa ha cambiado en México. Ahora ya no se soborna, ahora se discute, se convence. Y en pocas palabras, y resumiendo, yo, como diría Porfirio Díaz, a esos gallos y gallinas
creen que los van a maiciar, pero en esta ocasión no los van a maiciar, de ahí el gritadero. Y por otro lado tienes un cambio del centro gravitacional de la negociación, ya no está tanto en las manos y en la voluntad política de Ricardo Monreal como en el gran operador del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ¿no? Que se ha convertido en el gran muñidor, ¿no? Es el que está convenciendo, torciendo un poquito el brazo, es el que está haciendo esa labor. Y yo creo que es legítimo. Yo ayer realmente me sorprendió estas acusaciones de Germán Martínez contra la oposición, asegurando que lo que ustedes quieren más tiempo para ver si los presionan desde el gobierno, Adán Augusto, pero pues es que esa es la labor del gobierno. En todas las democracias avanzadas, el vicepresidente, o en este caso el secretario de Gobernación, tiene que ejercer esa labor de convencimiento. Es el representante, es el interlocutor del gobierno en el Senado. Así es que Adán Augusto tiene que cumplir con esa labor, porque Ricardo Monreal, pues ya hemos visto que tiene unas lealtades un tanto extrañas, ¿no? Un tanto remisas su voluntad de impulsar acuerdos. Y también, por otro lado, me llama mucho la atención este tono de triunfalismo, ¿no? De toda la oposición, diciendo que frenaron la iniciativa, que iba a militarizar al país, lo vencieron así como una victoria casi definitiva, pues cuando solamente para cualquiera que entiendan los procesos legislativos, se sabe bien que son escabrosos, que son tediosos, y que llevan su tiempo, y el presidente lo dijo, a mí no me hubiera importado que votaran, ¿no? Y a ver cuáles iban a ser las consecuencias. Y una de las primeras consecuencias, en caso de que se hubiera votado ayer, es que algunos de los senadores que han ido a contracorriente de la voluntad de sus electores en estados como Jalisco, Sinaloa, todos Zacatecas, iban a tener que rendir cuentas a sus distritos electorales, iban a tener que darle explicaciones al gobernador de su estado, porque la mayoría de los gobernadores de los estados, la mayoría de los ciudadanos están convencidos que es necesaria esta prórroga de la permanencia de la Guardia Nacional hasta el 2028 por lo menos. Así es que yo creo que este lenguaje triunfalista de la oposición, diciendo que ahora sí se las metimos doblada, como diría Paco Ignacio Taibo, pues no es así, y aunque la oposición y los columnistas y las primeras planas de periódicos como El Universal y El Reforma quieran sostener eso, pues no es así. Esta batalla sigue, porque realmente yo creo que de los que no se han percatado estos senadores, acostumbrados a negociar todo a cambio de los billullos, lo que no se han percatado es que este cambio, esta iniciativa, lo único que pretende, lo único que busca es salvaguardar la integridad territorial, la soberanía, arrebatarles el poder, la exclusividad del fuego a las organizaciones criminales y proteger a los ciudadanos. Y yo creo que eso lo justifica todo, prácticamente todo, es una razón de Estado. Así es que yo creo que esta historia va a seguir, va a continuar, y yo te apuesto, Vicente, que conociendo a César Augusto, perdón, Adán Augusto, conociendo a Adán Augusto López, que es un gran político con gran colmillo, yo te apuesto que sí va a conseguir los votos necesarios. Bueno, a mí también me llamó, nada más también, vámonos con otra ronda, si les parece, porque el tema es intenso. A mí me llamó mucho la atención, no sé si a ti también te brincó, mi querida Renata, que acusaran a Adán Augusto de estarse reuniendo y torciéndole el brazo, que eso es hacer política, ¿no? Es estar tejiendo fino, y nadie o muy pocos señalamos lo que me recordó Ceci hace unos minutos, que Claudio X González apareció en el Senado hasta en una conferencia de prensa con Gustavo Maderos, Demetrio Sodi, Marilena Morera, estaba Kenia López Rabadán, estaba Beatriz Pajés, y yo pregunto, ¿no les parece muy extraño que Claudio X González se haya dado vuelta por el Senado
y se haya mostrado públicamente como para que se acercaran por su sobrecito, no sé, soy muy mal pensado, mi querida Renata Turrent, nada más porque la oposición se dedicó a criticar estas reuniones de Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, con algunos senadores. Totalmente. Yo no sé qué piensan que es el trabajo de un secretario de gobernación, si no es justamente, como dices, hacer política. Y la verdad es que el secretario de gobernación ha sido muy eficiente en cómo ha operado políticamente, cómo ha neutralizado incluso oposiciones internas dentro de Morena. Ha hecho un gran trabajo, en mi humilde opinión, como secretario de gobernación, Adán Augusto, y me sorprende la falta de seriedad en el análisis de decir, eso sí no se puede hacer, eso significa que les está torciendo la mano, cuando en realidad está haciendo literalmente lo que es hacer el trabajo político de un secretario de gobernación, además de manera muy pública, porque todo lo ha hecho público en sus redes sociales, pero al mismo tiempo tener a un señor como Claudio X González, que no fue designado por ningún ejecutivo, nadie lo eligió de manera democrática. Un poco lo mismo que pasa con la señora Denise Dresser, que piensa que tiene, todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos, por supuesto, derecho a protestar, a decir nuestras opiniones, etcétera, pero de ahí a pensar que tu voz tiene más importancia en el Senado, como lo han hecho X González o lo ha hecho Denise Dresser, pensando que tienen por su linda cara un espacio primordial en el Senado cuando nadie los eligió. Si quieren tener tanta injerencia en el poder legislativo, yo recomiendo pues que se anoten en las plurinominales de los partidos a los que siempre han apoyado, o mejor aún, que se sometan a votación, ¿no? Que si ellos creen que tienen tanto que aportar en el poder legislativo, perfecto, no tengo duda que representan a una parte de la población mexicana, y está muy bien, pero que lo hagan de manera democrática, no usando espacios de poder que no les corresponden porque nadie los votó, o porque ningún jefe o algún titular del Ejecutivo o de algún gobierno los haya nombrado encargados de hacer este tipo de política, como sí fue nombrado el secretario de Gobernación, por ejemplo. Que por cierto, este comentario por este comentario, por decirle a Denise Dresser que si tanto le gustaba estar en el Senado, pues debería de buscar un puesto de elección popular. Me gané la bloqueada en Twitter de su parte, pero genuinamente lo creo de ambas partes. Lo que pasa es que no están acostumbrados o no se quieren acostumbrar a que el poder económico ya no tiene un lugar primordial en la política mexicana. Antes las decisiones políticas, las decisiones económicas las tomaba el presidente o la élite política, pero venía básicamente palomeado por el poder económico, por los Claudio X González, por toda esa élite que dominaba el país sin jamás haberse sometido a una elección popular. Eso ya no sucede hoy, entonces no pueden adaptarse a esta nueva realidad de que tienen un lugar como cualquier ciudadano y ciudadana tenemos, donde podemos expresar nuestras opiniones, donde podemos tratar de tener injerencia en la vida pública del país, pero como un ciudadano más, no como si tuvieras una curul en el Senado que no se ganaron de manera democrática. E insisto, para eso también ahí están las pluris, ¿no? Que se acerquen a sus partidos, a los partidos a los que todos sabemos que siempre han defendido, y que les den una plurinominal. Ahí está el ejemplo de Margarita Zavala, ¿no? Bueno, ella sí ganó la elección. Adelante. Es importante tener esas voces en la democracia porque sí representan a una parte de la sociedad y está muy bien que la representen, pero no creer que tienen un poder mayor al que no, representan a cierto porcentaje pequeñito de la sociedad, a un porcentaje mínimo, y está muy bien, tienen que tener voz, pero pues no mayoritaria ni primordial definitivamente. Ya están reaccionando, de hecho, también para agregarle al diálogo, mi querido Jaime Hernández, senadores como Clemente Castañeda, uno de los mandamases, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Movimiento Naranja, en Movimiento Ciudadano. Y es que el presidente, y pónganlo por ahí, mi querida Ceci, el presidente exhibió cómo votaron y quiénes votaron en contra precisamente de esta iniciativa
y vamos a precisamente ver y escuchar. Debí de haber dicho, ¿qué posición tienen, no qué voto? ¿Qué posición tienen los senadores respecto a esta iniciativa de alargar la estadía, la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028? Así lo dijo el presidente, así los exhibió. Todos los legisladores, ayer por ejemplo, del PAN, opuestos a que constitucionalmente puedan ayudarnos en labores de seguridad pública las Fuerzas Armadas, cuando ellos, sin fundamento constitucional, porque estaba prohibido por la Constitución, hacían esto. Claro, no solo son los panistas, también algunos del PRI, el que fue secretario de Gobernación con Peña Nieto, Chong, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, todo el bloque que siempre ha estado en contra nuestra, pero es parte del proceso de transformación que se está llevando a cabo y de la oposición. Pues estos fueron los de ayer. Y yo soy partidario de que se presente la iniciativa y aunque no se tenga la mayoría, en este caso 2/3 partes, porque es una reforma constitucional, que pase un tiempo, pase un periodo y voy a volverla a presentar. Mientras yo esté de presidente, como tengo la facultad de hacerlo, presentar iniciativa, voy a seguir insistiendo, porque no quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal, que estaba bajo el mando de gentes como García Luna o como Chong. No quiero eso. Están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alcanzo a ver en la lista, ahí le va, del PAN a Nadia Navarro Acevedo, Kenia López Rabadán, Damián Cepeda, Yulen Rementería, Xóchitl Gálvez, José Erandi Bermúdez, José Alfredo Botello Montes, en Movimiento Ciudadano Noé Castañón, Juan Cepeda, Clemente Castañeda, Dante Delgado, en el PRI, Claudia Ruiz Massieu, la sobrina de Salinas, Beatriz Paredes, Mario Zamora, Miguel Ángel Osorio Chong, del PRD, Miguel Ángel Mancera y Antonio García, y sin partido, Nancy de la Sierra Aramburo, que es la nueva Lili Telles, que chapulineó o dio la espalda cuando llegó por el movimiento, por la coalición Juntos Hacemos Historia a través del PT, y ahora está en el Grupo Plural con Emilio Álvarez y Casa, Germán Martínez Cázares y Gustavo Madero. Extraño que aquí no veo a Lili Telles, a lo mejor lo hicieron a propósito para ni siquiera toparla en este sentido. Y Clemente Castañeda ya respondió, dice, qué bueno que el presidente nos señale en su mañanera para que las y los mexicanos sepan que en Movimiento Ciudadano estamos dando la batalla para frenar la militarización y caminar hacia la paz, para demostrarles que México tiene opción. Guarden este tuit, yo ya tengo captura, porque luego van a salir a llorar. Nos están diciendo traidores a la patria, como lo hicieron ya después de la votación de la reforma eléctrica, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, se tiran al suelo. Mi querido Jaime Hernández, sigo escuchando tus comentarios. Fíjate que esto es muy esclarecedor y yo quisiera hacer la siguiente reflexión y que nuestra gente nos acompañe en esta reflexión que voy a hacer. Y para esto tengo que acudir un poco a las prácticas parlamentarias de otros países, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando se somete a votación una iniciativa de ley, los senadores o diputados o congresistas
tienen que escuchar muy bien lo que dicen sus electores en los distritos electorales en los que los han votado. ¿Por qué? Porque una vez que se introduce y se vota, lo que ocurre es que ellos están obligados a regresar a sus distritos electorales para rendir cuentas. Y cuando estos congresistas o senadores no han respaldado una iniciativa que responda a las expectativas o necesidades de sus electores, los agarran a huevazos, a jitomatazos, les insultan, les exigen por haberlos traicionado. Entonces, yo quiero pensar, imagínate tú, tenemos dos senadores de la Ciudad de México, Miguel Mancera y Emilio Álvarez y Casa, son ambos senadores por la Ciudad de México. ¿Tú te imaginas si Álvarez y Casa compareciera ante sus constituyentes o Emilio Álvarez y Casa los agarrarían aquí en la Ciudad de México a huevazos? Porque aquí en la Ciudad de México la presencia de la Guardia Nacional ha sido bastante fructífera. Hemos visto cómo hace unos días Omar García Harfuch dio a conocer cómo habían desarticulado una célula del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación que tenían ya una bodega con drogas. Entonces está funcionando esta estrategia. Pero esta gente quiere seguir actuando de espaldas a sus constituyentes y obedeciendo las órdenes que les da Claudio X González, por ejemplo. Entonces, yo creo que aquí estamos asistiendo a un momento interesante, Vicente, en donde por primera vez estamos viendo que el gobierno de la República está pidiendo a sus senadores, a los congresistas, que piensen en sus constituyentes, en sus electores, y no piensen en los patrones que durante décadas los han maiciado. Ahí está el caso también de Claudia Ruiz Massieu. ¿Tú crees que Claudia va a ir a comparecer con sus electores para darles explicaciones? No. Ella quien le rinde cuentas es a su tíito, Carlos Salinas de Gortari. Entonces, estamos en un mundo completamente nuevo en el que los diputados de Morena están escuchando al pueblo, están escuchando a sus bases. Y yo escuchaba ayer a Andrea Chávez ver cómo regresa ella a Chihuahua para ver cómo está haciendo su trabajo y la gente le dice, ¿estás bien o estás mal en esto? Pero le hace caso al electorado, está conectada con la gente. Pero esta gente mafiosa que estaba acostumbrada a seguir las órdenes del jefe con que le tronaba los dedos, pues ya no funciona con el pueblo de México, que ya está harto que estos señores que se creían los dueños de la hacienda sigan controlando el poder legislativo. Ahí, y este descaro de Claudio X González de comparecer ahí en el Senado con la Beatriz Pajés, pero ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a hablar en nombre de la sociedad mexicana esta gente? ¿Con qué cara? Entonces, yo creo que es muy interesante, es un espectáculo muy revelador el que estamos viendo y que te habla del cambio de cultura parlamentaria y política en la que ahora sí el pueblo es el que decide y esta gente se está dando un tiro en el pie, porque si siguen oponiéndose a este tipo de iniciativas, lo único que van a conseguir es toparse el muro con las narices con el muro. ¿Por qué? Porque yo creo de antemano, Vicente, que la oposición ya está derrotada políticamente en este tema tan sensible como es el de la seguridad. Les propongo que nos quedemos en este tema y ya para cerrar en la próxima ronda, ustedes deciden si abordan otro, porque si habíamos escuchado cualquier barbaridad y pensábamos que ya lo habíamos escuchado todo, es porque no habíamos escuchado a Gustavo Madero, el ex senador de la bancada panista y hoy senador del Grupo Plural, en donde está el traidor de Germán Martínez, exdirector del IMSS y ex miembro de la bancada de Morena. Escuchen nada más la declaración hoy, por cierto, fue en Palacio Nacional. Tengo entendido que estuvo ahí para una reunión con el secretario de Hacienda, pero escuchen por favor las declaraciones
de Gustavo Madero para seguir comentando esto. Y ya ustedes me dicen si esto no es circo, maroma y teatro, si esto no es apostarle a la Jorge Ramos, a la Lili Telles. Escuchen, por favor. Senador, el presidente decía hace un momento que se quedaron a un voto de que se aprobara esta reforma. Formalmente su bloque le faltan 10. Entre esos 9 que el presidente está contemplando, están los del Grupo Plural, y usted ve también posibilidad de que hayan del PAN, del PRI o de... Pues han hecho de todo para presionar y doblar. Yo por eso digo que esta iniciativa está engendrada con el semen de la corrupción. Desde su origen. No. ¿Qué cosas? Ya lo escuchamos todo. Esta iniciativa está engendrada con el semen de la corrupción. Hágame usted el favor, querida Renata Turrent. Ay, no tengo ni palabras, mi querido Vicente. La verdad es que pues la gente merece una conversación mucho más honesta, mucho más respetuosa, más seria. Yo no dudo, como hablábamos al inicio, que haya críticas válidas, que haya preocupaciones genuinas, que no se deba hablar sobre el pasado reciente de las Fuerzas Armadas en nuestro país y ver de qué manera podemos encontrar mecanismos para que no vuelva a suceder una Ayotzinapa o cualquiera de los ejemplos que desgraciadamente tenemos en nuestra historia. Pero hay dos cosas aquí. La primera es quién es el interlocutor de estas críticas, y eso sí es importante. Con esto no estoy diciendo que la gente no pueda cambiar de opinión. Por supuesto que lo puede hacer. Todos nos hemos equivocado y todo el mundo podemos decir, antes pensaba así y ahora pienso de esta forma. Pero esta gente tuvo responsabilidad en dónde estamos parados hoy. Y primero, antes de criticar y antes de decir todas esas cosas, tendrían que dar una explicación del papel que jugaron cuando fueron responsables a mayor o menor medida del desastre de la guerra de Felipe Calderón. Lo mismo pienso con personajes como, por ejemplo, Clemente Castañeda, que ha sido muy ruidoso al expresar su oposición, y hablando sobre cómo la vía de pacificación en realidad son las policías locales. Bueno, no sé si él se acuerda que él representa a uno de los estados más violentos de todo el país también. Hablan como si no tuvieran responsabilidad alguna en el caso de los panistas por lo que significó en el pasado. En el caso de Germán Martínez, recordemos quién era Germán Martínez en el panismo de Calderón, recordemos qué hizo Álvarez y Casa durante el periodo de Calderón. Le lavó la cara a Calderón, y si hoy está arrepentido de eso, pues primero que se disculpe. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, lo que hoy significa gobernar, en el caso de Alfaro, por supuesto, y ser legislador de Jalisco, que es uno de las 6 entidades federativas que acumulan casi la mitad de los homicidios de todo el país. Es irresponsable la manera en la que salen a hablar como si fueran unos simples opinadores que no han tenido injerencia en la vida pública y que no han sido parte del problema de seguridad en el que nos encontramos. Si tanto consideran los de MC, por ejemplo, el caso de Castañeda, de Clemente Castañeda, que la vía es fortalecer las policías locales, pues ¿por qué no las han fortalecido en Jalisco? En Jalisco se da el 3% del presupuesto a la Secretaría de Seguridad. En la Ciudad de México se da el 11%. El 11% del presupuesto de la Ciudad de México está destinado a seguridad. En Jalisco el 3%. ¿Por qué, si creen que la seguridad pública a nivel local es lo que se debe fortalecer, no están invirtiendo dinero en eso? No entiendo, no me cabe en la cabeza, ¿no? ¿Cómo es que pueden atreverse a salir a decir que la ruta es otra cuando en sus manos pueden hacer esa ruta y no la están haciendo? Y por el contrario, están entorpeciendo una propuesta que ha dado resultados, lentos, pero que ha dado resultados. Y a mí me gustaría cerrar, además, recordando que la nueva ley de la Guardia Nacional
le da la facultad a la Guardia Nacional de capacitar y de certificar a las policías locales para la profesionalización. Entonces, además de consolidar una policía militar que pueda estar a cargo de las labores públicas, que ya explicaba yo en la intervención pasada, pues también existe otra parte que a mí de hecho me sorprendió un poco que hoy el presidente no lo haya dicho, porque me parece que es una parte importante de la reforma que no se ha socializado mucho, que es esta certificación de las policías locales por parte de la Guardia Nacional para su profesionalización. Entonces, no es que se esté abandonando desde el Ejecutivo un esfuerzo para apoyar a las entidades federativas para que éstas se fortalezcan. Sí está ahí el esfuerzo institucional de hacerlo, ¿no? Entonces, de verdad me parece una hipocresía de un nivel que no merecen los mexicanos, ni siquiera a la gente que ellos representan, porque repito, se puede cambiar de opinión, es válido cambiar de opinión, es válido arrepentirse, todos somos seres humanos, todos nos hemos equivocado, lo que no es válido es hacer como si no en el pasado o en el presente no tuvieras responsabilidad de lo que está sucediendo, como el caso de Jalisco, como el caso del PAN en Guanajuato, y que estés entorpeciendo por cuestiones políticas, algo que le puede ayudar a la gente a salvar vidas literalmente. Mi querido Vicente, mi querido Jaime y por supuesto a la audiencia. Oigan, a ver, mi querido Jaime, el que entendió. Creo que Gustavo Madero puede en algún momento tragarse sus palabras, pero bueno, cada quien que asuma su responsabilidad. Insisto, el que entendió. Mi querido Jaime, de ese nivel, el debate desde la oposición, y suscribo lo que acaba de decir precisamente Renata Turret. Sí, yo creo que, fíjate que a veces no es necesario. ¿Aló? ¿Me escuchas? Escucho. Ok. Fíjate que después de escuchar a Renata, que hace realmente un análisis pormenorizado del porcentaje invertido, por ejemplo, en seguridad en distintas partes y lo poco que invierten los estados en las policías municipales y estatales. Eso es una argumentación, ¿no? Que te da una idea de hasta qué punto la oposición realmente está perdida, ¿no? Y luego cuando tienes a un personaje como Gustavo Madero, que te dice que todo esto es producto del semen de la corrupción, tú dices, hello, o sea, ¿qué pedo, no? Y entonces, yo te juro que a veces me rebasan este tipo de pronunciamientos de estos políticos mexicanos. Y sabes, yo a veces confío mucho en el sentido común de la gente que nos sigue, querido Vicente, y uno de esos dice, respondió así a bote pronto, ¡viejo libidinoso! Pues es que, ¿en qué está pensando Gustavo Madero? ¿En qué está pensando de verdad? Yo prefiero quedarme con el análisis de nuestra querida Renata y hacer a un lado este pobrecito viejito libidinoso y decrépito. Literalmente me sacó una carcajada Gustavo Madero con sus argumentaciones. Mi querida Renata, antes de meterme en camisa de 11 varas, mejor cerremos aquí invitando a la gente para que te siga en redes sociales. Yo siempre agradecido que llegues a esta oportunidad de dialogar con la audiencia de Sin Censura. No, mi querido Vicente, la agradecida soy yo por el espacio, me encanta estar aquí con ustedes dos, un abrazo al equipo de producción, por supuesto, por todo su trabajo y sobre todo a la audiencia, y a mí me encuentran en @rturrent, en Twitter y en Instagram, y los miércoles en Capital 21 a las 10 de la noche. Les mando un gran abrazo a ambos y por supuesto al auditorio también. Gracias, querida Renata. Mi querido maestro Jaime Hernández, hay que invitar a la gente para que amor con amor se pague. Muchas gracias, querido Vicente, por tu generosidad, como siempre. Sí, les invito a que al rato, en hora y media, vamos a estar al aire en No Apto para Cínicos. Por favor, súmense, búsquenos en No Apto para Cínicos en YouTube, denle la campanita para que les avise cuando estemos al aire. También síganos a través de nuestras redes. Mi cuenta personal de Twitter es @JaimeJourno, y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico. Muchas gracias, querido Vicente, por este espacio. Te mando un abrazo y nos vemos más tarde. Claro que sí, te mando un abrazo. Gracias, Renata. Salúdenos
Salúdanos a Renatititititita, por favor, y cuídate mucho. Por supuesto que sí. Abrazos a ambos, hasta luego. Gracias, buenas tardes a el maestro Jaime Hernández y a la querida Renata Turrent. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.